Estuvimos viendo la primera parte de la entrevista con Tácito Perdomo y Javier Ubiera sobre temas electorales, pero estuvo demasiado bueno, así que vamos a ver esta segunda parte. Un debate muy interesante que es la parte de la campaña de tiempo. ¿Ustedes están de acuerdo con los tiempos de campaña? De que la Junta regula cuándo se comienza a hacer campaña, aunque yo siento, y es una posición mía, ya ustedes la defenderán si sí o si no, que desde que eso se dictó nunca se ha respetado. Ningún partido lo ha respetado. Cada quien le da su forma, lo pone de una manera, lo presenta de otra, pero finalmente es campaña y desde mi punto de vista ningún partido lo ha respetado. Ningún partido es mucho. Ay, perdón. El reformista está tranquilo, tenemos que darle... No. Sí, Ningún partido sí, acepto la corrección. El Partido Reformista se ha caracterizado por comenzar su proceso de campaña en la fecha que dice. Pero tiene que ver porque el Partido Reformista normalmente apoya ya un candidato establecido. Hablando de las presidenciales, no lleva últimamente un candidato, no ha llevado. No. Primero, por ejemplo, en los casos del doctor Balaguer, se cogía en la fecha que dice la ley. Aunque la gente sabía que se iba a ser candidato. Claro. Esa es otra cosa. O la gente quería que se fuera el candidato. Pero eso tú no puedes hacerlo. Como hoy otros partidos tienen. No tienen que hacer una asamblea para decir fulano es el candidato. Bueno, en el caso pero dígalo con su nombre. Pero... No, que lo diga él. Entonces... Lo que pasa es que es el que le gusta a él. Digo yo, no, el que me gusta a mí, tú sabes. No, lo tiró para adelante. No. Entonces, ese es el caso, ¿no? Todo el mundo se imagina. Entonces... El asunto es de que la ley realmente, y lo he dicho en muchas partes, no es contundente, no es precisa con el tema de las campañas. Pero hay más. Tú te hallas que un alcalde hace una zanja en un sitio, corrige una zanja, que le cuesta 50,000 pesos. Eso que está haciendo es. Y pone una campaña alrededor de eso con su foto que cuesta $500,000 de pesos. Entonces, ven acá. Entonces, hay que ir al fondo. Sí. De cómo, pero tú ves los funcionarios de cualquier gobierno, que son o pretenden ser candidatos, tú lo ves en plena campaña. Pero, y la ley no es contundente alrededor de eso. Entonces, mira, tú tienes casos como México, donde incluso hay penalidades que son millones de dólares. Que posiblemente ahí está el problema, en las penalidades. Entonces no hay penalidades. Y la contundencia, la capacidad, en este país, no en otro, de que se apliquen. Aunque la Junta... Yo vi en estos días y me lució bien al presidente de la Junta y lo felicité, que van a tomar medidas incluso negando candidaturas de personas que salen hacia el ruedo antes del tiempo. Le deseo buena suerte a la Junta. La apoyo, pero le deseo suerte. ¿No hay manera de controlar eso? Aquí es muy difícil. Mira, esa es la verdad. Yo considero que la ley puede ser más fuerte, como ha dicho Tácito. Pero creo que con lo que tenemos, si existiese una voluntad de los partidos políticos de respetarlo, pudiéramos hacerlo fácilmente. Primero hay que dividir una cosa de la otra. Los partidos son fuerzas vivas de la sociedad y tienen que estar constantemente en actividad y en trabajo. Ahora, una cosa es las actividades partidarias y otra cosa son las actividades proselitistas de candidaturas. Por ejemplo, los partidos ahora entran en una fase de escogencia de sus autoridades internas. Entonces tienen que hacer campañas para sus militantes. Si en Montecristi usted aspira a presidente del partido, usted tiene que hacer un trabajo con su militancia interna, porque usted va a ir a una competencia interna. Y eso es otra cosa. Que el partido haga en estos años una campaña de afiliación, eso es otra cosa en la cual también tiene el derecho de hacerlo. Que el partido se promueva como partido, también tiene el derecho de hacerlo. Ahora bien, lo que no puede es haber una competencia para usted ostentar por la candidatura presidencial de un partido como la hay ahora. Y quien ha cometido el primer error. Pero tiene que ver tal vez, y yo sé que te refieres al PRM, tiene que ver tal vez porque el PRM tiene
una gran cantidad de precandidatos, que todavía ni siquiera sabemos cuántos son, porque todos los días aparece uno, a tu partido, la Fuerza del Pueblo, que todo el mundo sabe de Don Tácito que es un solo candidato, y si él decide no ir, también tenemos cuál es el segundo. O sea que lo lleva más fácil. Sí, pero la crítica es al sistema. Independientemente de las circunstancias. Sí, de una particularidad. No, lo que pasa es que cada proceso electoral es diferente y cada partido tiene circunstancias diferentes. Claro. Ahora, en este mismo momento, el Partido Fuerza del Pueblo, mi partido, tiene una circunstancia diferente a la del PRM, pero yo estoy seguro que quizás también, si tuviéramos las mismas circunstancias que el PRM, quizás hubiésemos podido hacer lo propio. Yo creo que no, porque creo que hay un mayor respeto, pero por igual tú tienes lo mismo. Por ejemplo, en el PLD, que también quiere hacer una consulta. Desde ahora escoger un aspirante, como ellos dicen, sí, algo que no establece la norma. Entonces yo creo que es un tema del sistema de partido que se viene como instaurando poco a poco, porque no lo teníamos antes, porque teníamos elecciones cada 2 años. Luego de las modificaciones a las normas electorales en el 18 y en el 19, podemos decir que ahí se respetó un poquito. Creo que por la novedad de las normas. Sí. Pero ya este proceso electoral no. Y quien ha primero faltado, lamentablemente, ha sido principalmente el presidente de la República quien aperturó eso. Antes de iniciar, antes del PRM hacer una misa de acción de gracias por haber ganado las elecciones, el presidente llamó a una reunión a sus aspirantes presidenciales. Y ahí él mismo aperturó toda una campaña a lo interno del partido de gobierno, que no se dedica a gobernar bien, pero sí a hacer campaña. Y tenemos un festín de encuestas. Y entonces eso también lo llevan a los demás partidos, porque no solo el PRM quiere escoger su candidato, también le gustaría como escoger otros candidatos en los demás partidos. Sí, claro. Entonces hay un sinnúmero de encuestas acomodadas y yo creo que estamos cansando a la gente. Creo que eso, en vez de tener un efecto positivo, lo va a tener un efecto negativo en todo el sistema de partidos. Creo que tenemos que darle descanso a la gente. Los de oposición, dedicarnos a hacer oposición. En mi partido también hay, no te puedo decir que es un tema de partido, porque no lo es, pero sí hay dirigentes de mi partido que han entrado en el error de estar diciendo que el candidato debe ser uno, que debe de ser otro, que tenemos que escogerlo antes, y eso también es un error de dirigentes de mi partido. Perdona que te interrumpa, pero para que tú puntualices en esto. A mí me sale en mi teléfono cada cierto tiempo Omar, el posicionamiento de Omar. Sí. O sea, me sale una publicidad paga de él. Sí. Que obviamente... A mí también me sale. No, me imagino. Que obviamente de algún lugar que le conviene eso, viene. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas de esa parte? Analicemos la conversación que hemos tenido. ¿Qué te dijo Tácito, una persona de gran experiencia política, sobre el candidato de mi partido? ¿Y qué te acabo de decir yo de que hay otros, de que hay algunos, hay un partido que también que quiere escoger su candidato y el de otro partido también? Para que me sigas. Quieren escoger su candidato y el de otro partido también. Claro. Entonces hay toda una vorágine de todo eso, de jugar con todas las encuestas, de que este es el que está posicionado en mi organización, pero en la otra en el PLD es tal, en la Fuerza del Pueblo es tal. Hay toda una vorágine de eso, de un intento de manipular el proceso electoral en una dirección, básicamente igual que como aconteció en el proceso electoral pasado, pero con otras diferencias, porque como dije ahorita, cada proceso electoral tiene sus propias circunstancias y es diferente. Eso es así. En las pasadas... No, está bien. Dígame. No, habla. Dígame. No, fíjate, escuchaba a mi amigo Javier. Es una lástima que aquí no haya una persona del PRM que pudiera defender su punto de vista. No veo adecuado lo que él ha hecho. Y lógicamente nosotros no compartimos eso, ¿no? Si tenemos alguna diferencia, lo discutiríamos frente a a de él o del PLD o de cualquier otro partido. No, eso no está bien, porque no solamente que no lo compartimos, no solamente en la forma, en el contenido tampoco. Eso habría que demostrarlo, porque aquí él mismo señaló la posibilidad de que los partidos hagan sus reuniones internas, vean estas cosas, y creo que lo que hicieron ellos fue una reunión interna, lo que hizo el PRM. Aunque tuviera el presidente, fue una reunión interna. Lógicamente que donde va el presidente desborda
Tiene otro tipo de atención. Sí, no, me refiero, sale a la luz y se conoce y se sabe. Pero no, te sugiero que la próxima vez que vaya a tener que traiga... Lo ampliemos más. Sí, Está sí, bien. para que venga y defienda sus posiciones. Está bien, lo acepto. Miren, ahorita hablamos un poquito fuera del aire del método de Hond. Cada diputado, cada candidato a diputado que no salió electo, le echó la culpa al método de Hond. Yo quiero saber sus opiniones, que más que partidarias, personales, sobre este método de elección. Bueno, en cuanto a eso hay una regla y tú la conoces antes de y vas a participar con esa regla. Independientemente de que tú entiendas que el método de Hond es correcto o no, y esa es otra cosa. Ya tú fuiste a participar con esa regla. Antes de tú te inscribiste, tú ganaste una candidatura a tu interno de tu partido y te inscribiste como candidato bajo esa regla. Tú la conocías, no puedes echarle la culpa al método de Hond. Y tú, cada organización también tiene que hacer lo que tiene que hacer. Desde mi punto de vista, por ejemplo, uno de los principales casos que no salió electo como diputado en el Distrito Nacional fue José Horacio. Sí. Lo que yo creo, bueno, creo que su partido no efectuó bien las alianzas en el Distrito Nacional para que pudiera asegurar su candidatura y apostaba a que él saliera con la configuración que hicieron como un partido. Desde mi punto de vista lo vi, creía que no era posible y así fue. Pero ellos lo establecieron de una forma, por lo que ellos conocieron cuáles eran las reglas y con esas reglas pues hicieron unas alianzas y participaron en el proceso electoral. Yo creo que el método de Hond podemos abocarnos a una revisión, pero todos los métodos van a traer sus temas. Algo. Si hay quienes son propicios del tema, quienes proponen el tema uninominal. No, pero es otra cosa. Pero sí, pero hay quienes proponen el tema no uninominal, de los distritos. Entonces, eso conllevaría a que, por ejemplo, tú escojas en una demarcación un candidato. Van a participar 5 o 6 y solo va a ser electo uno. O sea, la circunscripción 1 del Distrito Nacional tiene 5 diputados, si no me equivoco. Esos 5 tú los vas a distribuir en 5 zonas y 5 zonas te va a dar un diputado. Entonces, aunque aquí queda con eso, bueno, pues que el partido de gobierno o un partido fuerte de oposición se lo lleva todo. Se pueda quedar con los 5 candidatos. ¿Es eso correcto? ¿Es eso saludable para la democracia? No, para nada. No, bueno, entonces, ¿qué tenemos ahora con el método de Hond? Bueno, tú tienes que, el partido de gobierno tiene 3 diputados electos, uno de la Fuerza del Pueblo y uno del PLD. Bueno, por lo menos hay 2 partidos de oposición representados, que no pudieron los partidos minoritarios acceder a una candidatura. Pero tú tienes un método creo yo, que más equitativo y más justo que el si fuera por distritos. Sí. Entonces, es para que te compare un método y otro. Lo que estoy de acuerdo con que tenemos que revisar el método de Hond, pero que tenemos que verlo bien para poder establecer un método que creo que pudiera ser una combinación. Hay países que tienen combinaciones de métodos para que pudiéramos tener unas normas más equitativas y mejores para el tácito. Fíjate. Lo que se señala del método de Hond también, he oído hablar mucho. Te decía fuera del aire que la lucha contra el método de Hond la trajimos aquí en el año 92. Tirso Mejía Rical y yo, que fuimos a Capel y allí nos hallamos con un intelectual que después tuvo mucho tiempo aquí colaborando con la Junta de venezolanos, José Molina, y nos señaló lo que era ese método que no... También nos habló del diputado nacional, que ahorita fuera del aire te decía, pero vamos al método de Hond. Pero resulta aquí, el asunto es que los cargos plurinominales se escogen de forma indirecta. Quien gana son los partidos. Y después que el partido gana la posición, se distribuye entre los candidatos, comenzando con el que más votos logró de su propio candidato. Porque primero se determinan los escaños. Perdón. Pero el asunto es que los partidos son quienes ganan las posiciones originalmente. Entonces, indirectamente gana el diputado o el regidor o el vocal. Ahora bien, el asunto del método de Hond, compararlo como hace Javier,
con el más bárbaro sistema e injusto de las nominaciones por distrito uninominales. No es ahí que vamos. Hay muchas otras. Nosotros, por ejemplo, entendemos y hemos propuesto el método de Ares, que es el cociente y resto mayor, que son tantos votos válidos. ¿Cuántos diputados fueron? Son 5 diputados. Entonces, esos votos se dividen entre los candidatos. Y ese es el cociente. El que tenga esa cantidad, le toca un diputado. Si al final queda un diputado sin asignar porque nadie tiene esa cantidad, entonces el que tenga más votos libre todavía se le asigna esa candidatura. Y esa es muchísimo más justa y aquí son utilizadas en algunas instituciones. Creo que la utilizan en la ADP, no estoy seguro, y en otras. Pero eso, sí. y la ADP la usa. Y es simple, mucho más simple que el método de Hong. Porque tú tomas, aquí hay 100 votos. ¿Cuántos diputados son? 5 diputados. ¿Cómo le toca? Bueno, a 20. Bueno, todo el que tiene 20 logró un diputado. Logró un diputado. Ese pudiera ser un método más distributivo y equitativo. Ese es mucho mejor. Y ese fue lo que nosotros propusimos. Te digo, lo propusimos, pero en el Senado, en ese momento, en el Congreso, nos dijeron, tenías razón de alguna manera, pero lamentablemente la razón lo dan los resultados. Sí. Y se lo digo a Fran de vez en cuando, nos usamos del mismo partido, se lo echo en cara. Ellos dijeron, no, vamos a esperar que la Junta implemente uno de los métodos, como son varios. Por regulación. Ellos, por su derecho a regular. Entonces, ahí tenemos los resultados. Hoy día, la Junta se tomó 10 años, 12 años después, que al final lograron una ley, los diputados hicieron una ley para imponer el método de Hong. Eso pasó después, cuando, no me acuerdo cuál fue, lo pusieron un momento, pero lo hacían por resolución, violando la ley, porque si fue quitado de la ley es porque no era válido, ¿o no? En el 11 fue que se logró la ley. Creo que en el 2011 se logró la ley. Pero antes de eso. Era por resolución. Por resolución. Pero tú te imaginas. Pero resolución en contra de la ley. Sí. En el sentido de que la ley. Estaba a criterio de cada junta. Sí, claro. Porque cuando es una regulación, cada junta puede emitirla. Pero hacían la misma. Porque favorecía la mayoría. Sí. Favorecía la mayoría. Entonces, por eso utilizaban. Todos imponían el método que había se quitado de la ley de la 58. 84, de la ley 58 y 84, que era la anterior, se quitó esa ley y se puso en la ley, en la 111. No me acuerdo. En la ley que se aprobó. Entonces, se quitó de esa nueva ley, pero la Junta lo siguió aplicando a la cañona. Tú hablabas ahorita, 34 partidos aprobados hay. Así es. 34 partidos. Muchos de los cuales su porcentaje es bastante bajo, elección tras elección, y bueno, nunca presentan un candidato propio, nunca lo han hecho. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Y empiezo con usted, don Tácito, sobre esa gran cantidad de partidos y si debe haber algún tipo de regulación más eficaz para un nuevo partido. Bueno, es que si vamos a la Constitución, la ley debe ser igual para todos. Sí. Entonces no puedo ponerte a ti una reglamentación que a mí no se me midió con ella. Justamente por eso nos oponemos a lo otro. Entonces hay que buscar cómo revisarlo, pero hay más. El asunto de los partidos minoritarios pequeños que buscan cómo defenderse es porque toda la ley está reglamentada para afectarle a ellos. La ley está para favorecer a los grandes. Fíjate, el diputado nacional, que también lo trajimos nosotros de Costa Rica, y pasamos años peleándolo. Cuando lo logramos que lo impusieran, primero se dio una cosa, la división de las grandes circunscripciones en varias circunscripciones. ¿Tú sabes qué hace eso? Favorece al grande. Porque en la medida que la circunscripción más pequeña, los candidatos ganan los más grandes. Sí. Obtiene más legisladores. Los chiquitos, su voto se dispersa en 5 circunscripciones. Entonces, se estableció. Logramos al final que se estableciera el diputado nacional. El diputado nacional es con el propósito de que los votos
sin expresión en el Congreso de esos partidos pequeños, tú hacías una circunscripción general y lo sumabas. Entonces, a partir de una cantidad también establecida, no a cualquiera, sí, establecida, a ese partido, si no ganaba un diputado en alguna parte, se asignaba a uno un diputado. Pero lo primero mal que hizo, que pusieron 5 en el gobierno, en la ley, en la Constitución del 10 del doctor Fernández, pusieron 5, que fue un error. Eso debió ser los partidos que lograran esa cantidad, el más del 1%, sin haber ganado una curul, que se le asignara a uno. Si eran 4, 4, si eran 6, 6, no 5, porque hay algunos que llegan y no le toca, porque son 5. Entonces, ¿pero qué pasa? Que manipularon el asunto a hacer que esos diputados nacionales fueran a mano de los partidos más votados. Entonces, ¿qué son los diputados, por ejemplo? Representación, ¿no?, en el Congreso de una organización. Entonces, si yo en el distrito tengo, o en cualquier parte, yo tengo diputados en todo el país, en todas las circunscripciones, ¿por qué iban a darme otro? Doble representación, eso es lo que se hace. Si tú tienes, entonces eso debió ser siempre a favor de los partidos que no tienen voto expresado en el Congreso, porque eso les permite también crecer, le va dando seguridad a su gente. Pero lo primero es que la gente de los partidos minoritarios, como es mi caso ahora mismo, sí, que es un partido minoritario, es que nosotros nos sentimos desprotegidos de la ley y de todo. Queremos en riesgo, todos los riesgos los tenemos porque la ley, las dos leyes y las leyes que son también, que tienen algo que ver, van en contra de nosotros. Entonces, óyeme. Totalmente. Por Dios. Javier. Mira, la cosa más difícil de regular, de reglamentar, son los derechos fundamentales que establece nuestra Constitución. Y el derecho de usted formar una organización política o una organización X en la sociedad, proviene del derecho de la libertad de asociación que usted tiene establecido en nuestra Constitución. No puede la Junta Central Electoral pues cercenarle ese derecho a ningún ciudadano o a ciudadanos de que se organicen para realizar una organización. Donde sí yo creo que se debe de endurecer el tema es en la permanencia de su partido, luego usted cumplir los requisitos de hacer una organización y de formarla con la normativa vigente y la reglamentación que establece la Junta. Donde sí tenemos que fortalecer es en mantener la personería jurídica que usted tiene como organización. De que pues ahí se pueda comprobar que en realidad usted participe en el proceso electoral, de que en realidad usted tenga candidatos o de que usted no solo tiene un partido para ir a hacer una alianza simple y llanamente. Entonces, yo creo que ahí es que está el tema, porque, repito, hay un derecho que tienen los ciudadanos de asociarse y ahí es que entonces que tenemos que endurecer eso, en cómo usted permanece como partido político. Gracias a Javier, gracias a don Tácito por esta charla, por esta conversación sobre sus visiones de los partidos políticos y la ley electoral y diferentes temas del ámbito nacional. Gracias a ustedes por Gracias a ti, gracias a ti. Gracias.